Salmo número 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Todo a Cristo yo entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de ser
Buenos días, hermanos, nuevamente estamos saludándoles por este medio para el culto del día de hoy, que tenemos un mensaje muy importante que se titula Que no sea demasiado tarde. Y vamos a ver por qué, hermanos. Todo lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que estamos pasando. Y esto que vamos a ver en esta hora, lo vamos a ir desmenuzando, lo vamos a ir escudriñando de la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Les voy a pedir que busquen allá en su hogar el libro de Filipenses, la carta a los filipenses. Allá en su casita abran su Biblia en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El versículo número 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor y Padre eterno, tenemos el deseo en nuestro corazón de escuchar tu voz y seguir el cumplimiento de tu palabra. Bendice a tu iglesia. Te damos gracias, Dios, por la vida de Agali, por este año que tú le has permitido vivir. Bendice su vida, bendice su juventud. También te pedimos por cada familia de nuestra iglesia y que pronto podamos regresar a tu santo templo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la iglesia de Cristo es parte de esto que estamos pasando. ¿Es la iglesia parte de este descontrol? ¿Es la iglesia de Cristo parte de esta pandemia? ¿Somos nosotros parte del caos? ¿O nosotros somos la solución de todo esto? La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, así como él escribió también a los efesios, también desde Roma, pero desde la prisión. Recordemos que la ciudad de Filipos es la primera ciudad de Europa en donde se predicó la palabra de Dios, en donde se predicó el Evangelio y en donde se plantó la primera iglesia que fue fundada en aquel tiempo por el apóstol Pablo y por su equipo de misioneros, que eran Silas, que era Timoteo. Esto lo vimos nosotros en nuestra clase de escuela dominical. Este fue el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Fue un viaje que se vio amenazado por un pleito, una discusión, por una discordia que hubo ahí entre Pablo y Bernabé con Juan Marcos. Este viaje se vio amenazado para que no se diera, pero como siempre, Dios es tan misericordioso de que siempre va a ocupar a personas para que la obra se realice. Llega el apóstol Pablo acompañado por Silas, y como ayudante también llevan a Timoteo.
y comienza ahí en Filipos y se funda la primera iglesia en el continente europeo. Dentro de estos versículos aparece el versículo que dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así como se llama el mensaje también en esta hora que nosotros vamos a ver. Y también recordemos en el versículo 13 aquellas palabras de Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todavía hay muchos versículos muy interesantes, pero hay una parte muy especial porque fíjese cómo se van dando las cosas. Ese viaje misionero estaba prácticamente por no darse o por no realizarse, pero ese viaje misionero se hizo y llega el apóstol Pablo a fundar una iglesia. Esta iglesia sería en el futuro la que más ayudaría a Pablo para que se predicara el evangelio a donde quiera que fuera. Vea cómo dice estos versículos aquí en la palabra de Dios. Seguramente estos versículos nosotros no los vemos o seguramente nosotros no alcanzamos a veces a apreciar, pero esta iglesia fue la única iglesia de todas las iglesias que fundó Pablo, fue la única que ayudó a Pablo, porque los corintios eran medio codos, los únicos que ayudaban eran los de Filipos. Por eso el apóstol Pablo no lo vuelve a mencionar en ninguna carta. Fíjense cómo dice ahí en Filipenses 4, ahora en el capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios así, fíjese lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué triste, hermanos. Dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Yo creo que ahora sé que ni de comer le daban. Vea los otros versículos, el versículo 16 al 18. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Imagínense, hermano, que el apóstol Pablo venga y le saque en cara a todas las iglesias, a la de Roma, a la de Corinto, a la de Galacia, a los de Colosa, a los tesalónicas, todas las iglesias que le saque en cara, las iglesias que él fundó. Nadie le daba una ofrenda de amor al apóstol Pablo para que siguiera predicando el evangelio. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo entonces llegó el evangelio a Corinto? Es porque hubo alguien que apoyó al apóstol Pablo. ¿Y cómo llegó el evangelio a los Gálatas? Es porque hubo alguien que ayudó, y ellos fueron los hermanos de Filipos. Yo creo que es como en todo. En las iglesias hay hermanos, hay hermanas de muy buen corazón. Por ejemplo, vea usted lo que Dios puso en el corazón de nuestra hermana Estercita la semana pasada, de juntar ropita para repartir a la gente que lo necesita allá en el estado de Tabasco, después de las inundaciones que ha habido en los últimos días. Y vea la respuesta de los hermanos. Gloria a Dios por esto, hermanos, porque ponemos nosotros nuestro granito de arena. Gracias a Dios que tenemos varios hermanos, varias familias que siempre apartan algo para el sostenimiento de la obra de Dios. Nosotros no hemos puesto ninguna cuenta bancaria
para que usted deposite su ofrenda. Sabemos que nosotros estamos apartando nuestra ofrenda al Señor para cuando regresemos y depositarlas en el alfolí. Y gracias a Dios porque hasta hoy, hermanos, de verdad no nos ha faltado la comida en nuestra mesa. Por eso la pregunta de hace un momento: ¿somos la iglesia de Cristo parte del caos o vamos a ser la solución en el caos? Imaginémonos por un momento que hubiera un decreto constitucional. Imagínense que las Naciones Unidas se reúnan y declaren o digan que irreversiblemente el cierre de todas las iglesias se va a dar en el mundo. Que los gobiernos llegaran a un acuerdo de clausurar todo edificio donde se predique la palabra, cualquier religión o en cualquier parte del mundo. Y el argumento que los gobiernos reunidos en las Naciones Unidas fuera que las religiones han traído más confusión al mundo que solución. ¿Por qué? Porque todas las cosas que usted se puede imaginar pasan en todos los grupos religiosos. Por eso pregunto, si los gobiernos, si las Naciones Unidas, el mundo entero decide confiscar todo edificio, o como decimos nosotros, expropían todos los edificios, que digan, vamos a expropiar todos los edificios en el mundo que le han pertenecido a los grupos religiosos y se van a cerrar. Yo sí me pregunto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos como familia? ¿Qué haríamos nosotros como cristianos? Y las preguntas siguen. ¿Qué va a pasar en la sociedad? ¿Qué va a pasar en nuestra comunidad? ¿Qué va a pasar en la colonia de Constitución de 1917? Si esto sucediera, se vería afectada toda la vida pública cuando se cierran todas las iglesias. La pregunta, ¿se van a alegrar los vecinos? Porque ya no vamos a cantar como lo hacíamos antes. Causamos problemas con nuestro ruido alrededor del templo. ¿Le importa a la comunidad, a nuestra colonia, que se cierren las iglesias? ¿Afectaría a la gente como cuando se cierran los bancos? Pues déjeme decirle que no estamos exentos de que pudieran pasar estas cosas en el futuro. Ahora mismo allá en Chihuahua, ustedes lo han visto en las noticias, están en toque de queda a partir de las 8 de la noche. Nadie puede andar en la calle si no es por una emergencia real y solamente la policía puede estar en la calle. Estamos hablando de algo tranquilo. En otros países, hermanos, por no traer el cubrebocas o por salir a la calle están tirando a matar. Ahora sí que como decimos aquí en México, primero matan y luego averiguan. Por eso les digo que no estamos tan lejos de que esto pueda pasar. Si un día se llega a cerrar todos los sitios en donde se celebran cultos alrededor del mundo, ¿la gente se alegraría o la gente se preocuparía? Mire, en el capítulo 24, pero ahora del Evangelio de Mateo, capítulo 24 de Mateo, del versículo 1 al versículo 8. Mateo 24, del 1 al 8. Esta es una respuesta, es lo que estamos hablando. De alguna manera, nosotros los cristianos hemos creado un poco de, vamos a decirlo, de inquietud en el mundo. Pero cuando todo eso se acabe, cuando todo se termine, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga a recoger a su pueblo, cuando comience lo que se le llama el principio de dolores, cuando venga y comience lo que se le llama el primer periodo de la tribulación, 3 años y medio, y después de esa segunda faceta que se llama la gran tribulación. Pues sepa, hermano, que esto no es nada.
Eso de que voy al mercado, voy al súper y de que no hay nada de comida, no hay agua, voy a la farmacia, no hay mascarillas, voy a la farmacia, no hay guantes, voy a la farmacia, no hay gel. Esto no es nada cuando venga Cristo a levantar su iglesia y se quede en este mundo todos los que se van a quedar. ¿A poco no nos han dicho en esta pandemia? Solo puede comprar X número de guantes, X número de botellas de agua, X número, etcétera. Ese día, los que se quedaron aquí porque no quisieron aceptar a Jesús, ese día la única forma de poder entrar a un súper será con una condición, de que el anticristo les ponga la marca del 666 para poder entrar. Ahí no hay nada de que soy amigo del gerente del súper o que tengo una tía que trabaja en el gobierno, en las oficinas de gobierno. No, ahí va a tener la marca del anticristo, si no, no va a poder comprar. Mire cómo dice el capítulo 24 del versículo 1-8 de Mateo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿cómo dice?, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será, ¿cómo dice?, principio de dolores. La iglesia sí va a ser parte del caos, porque cuando nosotros nos vayamos de aquí, nosotros vamos a ser levantados de todas las partes del mundo, de los 4 puntos cardinales de la tierra, todos aquellos que algún día le entregamos nuestro corazón a Jesús, todos aquellos que algún día confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ojo, esto no tiene que ver nada con ser miembro de la iglesia. Eso no tiene nada que ver que usted asista a una iglesia, que usted haya asistido toda su vida a la iglesia. No seremos levantados los que somos miembros de una iglesia. Acuérdese, eso no nos garantiza la salvación, el ser miembro de una iglesia. Seremos levantados los que un día confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nada más. Habrá un cuestionamiento: ¿se suicidaron los cristianos? ¿Se escondieron los cristianos? Nadie podrá explicar lo que sucedió. ¿Sabe qué va a suceder? Que se va a terminar el periodo de la gracia. Se acabó. Se terminó el tiempo que Dios le dio a esta generación para reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Y ahí es donde comienza la era del anticristo. Ha de pensar usted que estos sermones son para imponer miedo. Toda la gente quiere escuchar cosas bonitas, no para que se les asusten, pero un momento como el que estamos viviendo hoy en día en el mundo entero, en donde hay un caos a nivel gubernamental, a nivel político, a nivel salud, este es el momento propicio para que aparezca un hombre en el mundo a querer arreglarlo todo. ¿Y sabe quién es ese hombre?
el anticristo. Pero la gente vive su vida como si Dios no existiera. En la televisión nos dicen, no se preocupen, yo voy a arreglar esto, yo voy a sacar la vacuna, no va a pasar más esto, y todo el mundo se va a ir atrás de ese hombre, y ahí va a comenzar la era del anticristo. Afortunadamente, hermanos, nosotros ya no estaremos aquí, ya habremos sido levantados, como lo promete la palabra de Dios. Jesucristo va a venir en las nubes y nos va a recoger a todos los que creímos en Él para llevarnos, para estar juntamente con Él y con su Padre. Recuerden la promesa del Señor Jesucristo que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces nosotros echaremos todas las coronas a los pies de Jesús, porque Él es el Señor. Y solo Él se merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Y después de esto, ¿qué viene? Un gran banquete. Una fiesta llamada la cena del Cordero de Dios. Qué hermoso, ¿no? Lo que me preocupa más a mí es que desde el punto de vista social es que la gente piensa que la iglesia ha sido una institución más, la iglesia ha sido una organización más, la iglesia es un estorbo, porque a lo mejor el país tenía un proyecto más importante que hacer, pero hay una iglesia que se atravesó y usó la esquina y tiene estacionamientos, y ahí se pudo haber construido un hospital. Desde ese punto de vista seríamos un estorbo. No sé si me explique. En el capítulo 2 de Filipenses, el capítulo 14, el versículo 16, capítulo 2 de Filipenses, del 14 al 16, dice así la palabra de Dios. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Esa es la generación en la que vivimos, una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa, ahí es donde debemos, que dice, como dijimos hace un momento, resplandecer como luminarias en el mundo. Resplandecer. Vea lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a hacer un caos a nivel social? Algo muy triste que nos sucedió como familia la semana pasada. Murió una tía mía, ella era cristiana, pero le dije a mi hermana, ¿y cómo le hacemos para estar con mis primos? Pues no fue posible ir a hacer un culto porque del hospital la llevaron directo al crematorio. En estos tiempos ni cómo tener un culto para dirigir unas palabras. Como dice el versículo 15 que acabamos de leer, que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Hermanos, si no hacemos esto en vida, ¿sabe usted que nosotros vamos a pasar desapercibidos? Porque no pudimos influenciar al pequeño mundo que nos rodeaba. Qué pena que no pudimos impactar con nuestro testimonio en esta tierra. En el trabajo nunca se dieron cuenta que nosotros éramos cristianos. En mi colonia no se dieron cuenta de mi testimonio. En mi colonia no supieron que yo era maestro de la escuela dominical. En la universidad nunca supieron que era yo cristiano. Nadie se vio atraído por mi vida, por mi testimonio.
Nadie vino al Señor Jesucristo por lo que yo era. Ese va a ser la proyección allá de nosotros en el cielo, lo que hicimos aquí en la tierra. Porque hemos llegado con mucha pena que no nos distinguimos como cristianos. Y hermanos, lo digo con mucha pena, pero es la verdad. Existen otras personas de veras que no son cristianos y tienen más altas normas de conducta, más valores, más principios, son gente más responsable que nosotros que decimos que somos hijos o hijas de Dios. Entonces nosotros somos parte del caos, socialmente sí, teológicamente no. Nosotros deberíamos ser la solución. Desde el punto de vista religioso, tampoco, porque otra iglesia que se va, otra iglesia que se cierra, otra iglesia que se divide. Y vea cómo dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al versículo 23. Hechos 17, vamos a buscar Hechos 17, del versículo 16 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando nuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Existen otras personas con otras creencias y con otras religiones que son más devotos que nosotros que decimos que somos cristianos. Hermanos, defendamos la rectitud, defendamos la puntualidad, defendamos la disciplina. Nosotros tenemos la verdad. Aprendamos a dejar un buen legado a nuestros hijos. Aprendamos a dejar una escuela y no una secuela. Que la gente vea en nosotros el resplandor de un ángel, como sucedió con Esteban. ¿Lo recuerdan? Vamos a verlo. Vamos a terminar con esta lectura ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículos 13 al 15. Mire cómo dice la palabra de Dios. Aquí se está hablando de Esteban. Mire cómo dice: y solivantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, a Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, oiga esto que dice. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro
de un ángel. Usted y yo, el rostro de quien veremos. Hoy todavía no podemos congregarnos. Y para los vecinos es lo mismo que esté o no esté abierta la iglesia. La iglesia para ellos es indiferente. La iglesia para ellos no es necesaria. Es más importante un banco abierto. Ojalá que algún día no quepamos en la congregación, que esté abarrotada y que tengamos la necesidad de hacer otro culto. Pero también espero, como es el título de este mensaje, que no sea demasiado tarde. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana y gracias por hacerme el portavoz de tu bendita palabra. Porque soy el vocero de lo que está escrito en tu bendita palabra. Y qué bueno que vemos en esta bendita palabra lo que hemos venido proclamando nosotros. Bendice nuestras vidas y que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos y que les dejemos un buen legado para su futuro. Nos sometemos a tu bendita voluntad para abrir nuevamente nuestro templo. Esto te le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Primero Dios, nos estaremos viendo nuevamente dentro de 8 días. Alabado sea el Señor.